¿Quién será el que calle a este loco? ¿Quién se cree que es este insignificante incircunciso, que no sabe quién es Dios? He aquí el punto. Al entender con quién estamos, nos daremos cuenta que por muy grande que sea la prueba, por fuerte que sea el enemigo, por enorme que sea la adversidad, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto, estas palabras corrieron como pólvora en el ejército. Después de tantos días, había alguien que estaba dispuesto a enfrentar a este gigante. Saúl mismo escuchó estas palabras y quiso corroborar por él mismo estos dichos. Su sorpresa fue aún mayor al tener a David enfrente. Primer libro de Samuel 17, versículos 31 y 32. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Y este chamaco quién es? Miren su apariencia. ¿Quién sabe siquiera pueda vestir una de estas pesadas armaduras que usamos en el ejército? Nuestras espadas parecen pesar más que este muchacho tan pequeño. Sí, podría haber sido todo eso, pero también era el que Dios escogió como su ungido. ¿No te das cuenta, mi hermano? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sí, nuestro Cristo fue la respuesta a Satanás cuando dijo: dadme a un hombre que pelee conmigo. La ventaja de la desventaja. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Esta es sin duda una de las escenas favoritas de Dios. Un hombre de guerra armado con todas las facultades físicas posibles para ganar, curtido en la guerra desde joven, y frente a él un muchacho, un mozo que nunca había tomado una espada en sus manos y no sabía cómo vestir una armadura para la batalla. Todo en contra. Era casi un niño, listo para despedazarlo con sus propias manos. No podía ser de otra manera, ¿o sí? ¿Cómo le encanta a Dios preparar estas situaciones? Todo parece tan desventajoso, tan desigual y tan notablemente sencillo para uno de estos dos contrincantes. Pero espera, ¿de cuál de los dos estamos hablando? La verdad es que la desventaja aparente de David en realidad no lo era tanto, y a la postre todos sabemos lo que sucedió. Miren a este campeón filisteo casi de 3 metros de altura, un verdadero guerrero, un tal Goliat de Gat, descendiente de los mismos anaseos, aquellos hombres que hicieron claudicar por primera vez a los hebreos en Canaán y por ello vagaron 40 años en el desierto. La Biblia lo describe así. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 7. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal, y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudo delante de él. Alguien así de intimidante, lo único que se quiere es tenerlo lo más lejos posible. No nada más era un auténtico gigante, sino que era un auténtico arrogante. Total, nadie, o tal vez casi nadie, en su vida seguramente le habría ganado en una batalla frente a frente. No es de sorprender que dijera lo siguiente. Primer libro de Samuel 17, versículos 8 al 10. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre. Pongan a alguien para que me divierta. Es muy aburrido siempre estar ganando. Así se vuelven este tipo de personas. Era todo un fanfarrón. Si no supiéramos que Satanás ya fue vencido en ese calvario, cuando Cristo fue crucificado en flaqueza, sí, así, en su condición más débil, nos dejaríamos intimidar por sus fanfarronerías como aquellos que no tienen esperanza. Cuando sus ataques son tan hostiles que no hallamos la salida, siempre podemos aferrarnos a esta hermosa palabra.
Ella contiene las respuestas que siempre necesitamos. Veremos algunas de esas palabras un poco más adelante. Pero si tú y yo no estamos atentos a lo que está escrito, llega el adversario, tal cual Goliat, y nuestra reacción será como la de Saúl y su ejército. Primer libro de Samuel 17, versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Creo que todos entendemos esta reacción, aunque solo en primera instancia. Si alguien podía hacerle frente a Goliat, ese era Saúl. Bueno, al menos físicamente, al verlo cualquiera diría, parece que Saúl puede enfrentarlo. Miren si regresamos unos capítulos atrás lo que la Biblia describe. Primer libro de Samuel 10, versículos 23 y 24. Entonces corrieron y tomaronlo de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Claro, el más alto del pueblo, el más destacado, el mejor, y por supuesto, siendo el rey, desde luego es el gran campeón de Israel, ¿o no? Bueno, y si eso no es suficiente, hay algo que alguna vez mostró este primer rey de Israel cuando alguna vez en su vida estuvo cerca de Dios. Primer libro de Samuel 11, versículos 6 y 7. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo, cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ustedes pueden ahondar en esa historia. Lo que quiero hacer énfasis es que al amenazar unos enemigos a los israelitas, Saúl fue arrebatado por el Espíritu de Dios, y él, junto con todo el pueblo, vencieron. ¿No podía haber sido lo mismo aquí? Ya había sucedido. ¿Por qué no otra vez? Ahora las cosas eran diferentes, pues Saúl ya no era el mismo. Con el tiempo, muy poco por cierto, 2 años nada más, se alejó de Dios, y se creía que podía hacer cualquier cosa, incluso sacrificios que solo los sacerdotes estaban autorizados para ofrecer. En fin, en resumidas cuentas, estaba lejos de Dios. Cuando eso pasa, llegará Satanás a tu vida y querrá amedrentarte. Seguro que lo hará. ¿Y tú, qué harás? ¿Qué pretexto pondrás? ¿Con qué te justificarás? Muchos podremos argumentar. Tengo una vida muy ocupada. No hay tiempo para leer esta Biblia, que además maneja un lenguaje muy complejo y anticuado. Otros más. Soy tan débil. No puedo contra esto. La verdad es que no importa lo que digamos. La prueba está en que si en realidad quisiéramos estar cerca de Dios, su propio espíritu pelearía por nosotros, y de eso sobran pruebas. Veamos una de ellas regresando al capítulo 17. Primer libro de Samuel 17, 23. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Por 40 días fanfarroneando hasta que lo oyó uno que sí era conforme al corazón de Dios. Y bueno, pasó lo que debía pasar desde un principio. Primer libro de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién será el que calle a este loco? ¿Quién se cree que es este insignificante incircunciso? ¿Que no sabe quién es Dios? He aquí el punto. Al entender con quién estamos, nos daremos cuenta que por muy grande que sea la prueba, por fuerte que sea el enemigo, por enorme que sea la adversidad, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto, estas palabras corrieron como pólvora en el ejército. Después de tantos días, había alguien que estaba dispuesto a enfrentar a este gigante. Saúl mismo escuchó estas palabras y quiso corroborar por él mismo estos dichos. Su sorpresa fue aún mayor al tener a David enfrente. Primer libro de Samuel 17, versículos 31 y 32. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Y este chamaco quién es? Miren su apariencia. ¿Quién sabe siquiera pueda vestir una de estas pesadas armaduras que usamos en el ejército?
Nuestras espadas parecen pesar más que este muchacho tan pequeño. Sí, podría haber sido todo eso, pero también era el que Dios escogió como su ungido. ¿No te das cuenta, mi hermano? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sí, nuestro Cristo fue la respuesta a Satanás cuando dijo, «Dadme a un hombre que pelee conmigo». Y como escribí antes, crucificado en flaqueza, lo venció. ¡Gloria a Cristo! Sí, Satanás ya está vencido. Asimismo aquí, desde este momento ya sabíamos que Goliat era carne de cañón. Solo era cuestión de un poco de tiempo. Sin embargo, Saúl no parecía tener el mismo pensamiento. Por eso dijo lo que el siguiente versículo dice, que es el que tomé de referencia al principio. Primer libro de Samuel 17:33. Y dijo Saúl a David, «No podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. ¡No podrás!». Es por eso precisamente que Saúl nunca saldría de esa jaula de miedo que él solo se había construido. De antemano ya estaba derrotado. Por eso dicen por ahí, no hay peor lucha que la que no se hace. Para mostrar que sí podía, David describió algo de sus propias experiencias de vida. Primer libro de Samuel 17, versículos 34 al 37. Y David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Y añadió David, «Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Y dijo Saúl a David, «Ve, y Jehová sea contigo». Ok, David, ya convenciste a Saúl. La única manera de vencer la contrariedad y tener experiencia contra ella es haberla enfrentado en el pasado y varias veces. Quizá no entendamos por qué luego nos suceden situaciones adversas y pareciera que Dios no responde para que salgamos de ellas. En verdad, es bueno darle gracias a Dios en todo, aún en esas cosas, pues ganamos experiencia para ser más pacientes, más resistentes, o qué sé yo qué es lo que Dios quiere cultivar en tu vida. ¿Y por qué no una ayuda extra? Bueno, al menos eso pensó Saúl. Primer libro de Samuel 17, versículos 38 al 40. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, «Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Y echando de sí David aquellas cosas, tomando su cayado en su mano, y escogióse 5 piedras lisas de arroyo, y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano, vase hacia el filisteo. No, yo no voy a estar con ocurrencias que nunca he hecho. David había vencido a leones y osos sin esa estorbosa armadura y sin esa inútil espada. 5 piedras me parecen suficientes contra este incircunciso. Además, Dios está conmigo. ¡Wow! Y pues ya basta de perder el tiempo. La Biblia dice que fue directamente contra Goliat. Al parecer tenía prisa por acabarlo. ¿Quién puede tolerar semejantes vociferaciones? Hermano, tú sabes cómo termina la historia. Lo sabes desde hace muchos años. Puedes leerla. Está en todo este capítulo. Podrás saber cómo Goliat maldijo a David por sus dioses. Podrás ver versículos como este en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado». Un verdadero estandarte para nosotros los cristianos al saber que Satanás está vencido de antemano al ir nosotros en nombre de nuestro Dios, el gran Jehová de los ejércitos. Verás otro pasaje de esos que quedaron para la posteridad en el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la guerra. Es un pasaje inolvidable, así como este otro, versículos 49 y 50.
Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente. ¡Gloria a Cristo! Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. En fin, tú lo sabes, tú lo has leído. A ti te lo han enseñado, así que es una ventaja que estemos en desventaja. Claro, porque la guerra no es nuestra, es de Dios. Que Dios siempre te bendiga. Amén.